Hola compañeros y compañeras, bueno, este video, esta grabación está en el marco de poder recordar y homenajear a nuestro entrañable compañero Carlos Fuentealba, asesinado en el 2007 por las balas asesinas y aquella represión tremenda que ordenó el ex gobernador Jorge Omar Sovich, que aún sigue en libertad y sin dar cuenta de aquel hecho fatídico, del cual fue responsable, lo reconoció y dijo que volvería a hacerlo. ¿Cómo lo conocí a Carlos? Yo lo conocí a Carlos porque cuando era pequeña, joven, estudiante secundaria, mi padre, Pancho Lagunas, militaba en el Viejo Más y hacían actos en el Club Pacífico, en distintos lugares, y cada vez que había un acto o un evento provincial, yo asistía junto con mi padre porque me interesaba y además porque él nos llevaba, digamos, a esos actos, y allí cada vez que iba lo veía a Carlos. Era un morocho, obrero de la construcción en ese momento, que joven, que además militaba en lo que fue la recuperación del sindicato de la UOCRA. Luego, por supuesto, nos encontramos militando en Aten. Y él era un compañero más bien de perfil bajo, aunque era un militante, como todos saben, de un partido de izquierda, revolucionario. Dedicó su vida a construir, digamos, sindicatos antiburocráticos y a recuperar sindicatos para ponerlos en manos de conducciones que verdaderamente peleen para defender a los trabajadores y trabajadoras. Así fue que en el año 2006 hubo elecciones en Aten. Nuestra lista, que era la Fucsia junto con otras agrupaciones, creo que estaban allí Tribuna Docente, La Colorada, perdimos la elección de Aten Capital por 20 votos. Y Carlos siempre nos decía: yo voy a juntar firmas y a pelear para que ustedes tengan licencia gremial, porque solo perdieron por 20 votos. Bueno, esa era una de las tantas cuestiones que Carlos siempre se preocupaba para que la oposición, las minorías tengan representación y también tengan un espacio para desarrollar, digamos, sus posiciones políticas y sindicales en el marco de, en este caso, Aten Capital. Luego voy a contar lo que siempre publico, ¿sí? Cada 3 de abril a la noche publico lo que es, para mí, la última llamada de Carlos. Carlos, además, digamos, después fue papá de estudiantes de sus 2 hijas que iban a mi escuela, donde yo trabajaba, la escuela 298. Y Sandra, por supuesto, también era mamá de las niñas, pero además trabajaba conmigo en la escuela. Por lo tanto, el proceso de lucha de esos años los vivimos de cerca, como docente con Carlos, pero también como padre de estudiantes de nuestra escuela. Y la escuela 298, como estaba en el plan de lucha en el año 2007, ¿qué hicimos? Nos organizamos para poder asistir a lo que iba a ser la acción sobre la ruta en Arroyito. Y organizamos turnos en nuestra escuela. Por eso muchas compañeras, entre ellas Sandra y yo, estábamos anotadas para ir a primera hora, para ir a instalar el corte en Arroyito. Era muy importante ser muchos y muchas en la mañana y luego también el recambio. Entonces habíamos hecho grupos de compañeras que iban tempranísimo y otro grupo que luego iban a ir a reemplazarnos. En ese grupo de la mañana temprano estaba Sandra, yo y otras compañeras. Alrededor de las 10:30, 11 de la noche suena el teléfono fijo de mi casa y cuando atiendo era Carlos. Y Carlos me llamaba porque era un tipo muy, además, digamos, muy cumplidor de lo que se establecía, ¿no?, en cada asamblea, pero también los acuerdos que hacíamos nosotros en la escuela. Y como Sandra había, digamos, estado anotada para ir a la mañana temprano, y luego ellos, como grupo familiar, como pareja, decidieron que Sandra se quedara con las nenas y que el que iba a ir era él, entonces llamaba para avisarme eso. Para avisarme que, bueno, habían decidido que él vaya, así Sandra se queda con las nenas y después iba más tarde. Y en esa llamada me pregunta cómo veía, digamos, yo la situación, e intercambiamos
lo duro, digamos, que estaba, porque teníamos un gobierno que no solo no daba respuestas, sino que además había preparado un operativo tremendo, que ya se veía desde el día anterior. El día anterior dictaminó la conciliación obligatoria, y el operativo que después se montó en la ruta, el otro día cuando íbamos, era en cada semáforo combis de policías armados hasta los dientes que nos hacían bajar de nuestras combis que salieron de Aten Capital en ese momento. Era el secretario general, el compañero Aguirre, y bueno, nos revisaban, nos pedían documento, todo. O sea, el operativo tremendo. Efectivamente habían montado un operativo para terminar con la huelga docente, pero también para dar un claro mensaje y terminar con lo que era Aten como sindicato, con las luchas que emprendíamos. Entonces ese operativo ya nos marcaba, y Carlos iba en su auto, nosotros en Traffic, e intercambiábamos, porque llevaba una compañera nuestra también camino a Cenillosa, a Arroyito, e intercambiábamos, bueno, lo que iba pasando. Y ya en esa última llamada, Carlos me explica esto, intercambiábamos de cómo venía, y él claramente tenía la misma certeza que yo, que el gobierno estaba jugado a terminar con el conflicto a como dé lugar, y que la represión que había preparado era una represión que iba a ser profunda. En esa última llamada de Carlos no solo demostró lo que era tener conducta gremial, porque tenía que avisar por qué iba a ir él y no lo que habíamos acordado en la escuela, sino que también, digamos, mostró que aún no habiendo votado ir allá, era el primero que se ponía a la cabeza de esa actividad una vez que había salido provincialmente. Por eso, con la certeza de la lucha de Carlos, con la inmensa angustia que significó perderlo por la represión montada y ordenada por Jorge Omar Sovich, que sigue aún en libertad, por Carlos y por todos los mártires que han perdido su vida peleando por el salario, por la escuela pública, por las condiciones laborales, por el ingreso a planta de las centenas de compañeros auxiliares de servicio que logramos con esa lucha. Por todos ellos, Carlos presente, ahora y siempre, y con el amor eterno que le vamos a tener y el homenaje que le vamos a hacer siempre, porque no olvidamos y no perdonamos. Y acá nada ha terminado hasta que Jorge Omar Sovich esté tras las rejas junto a Poblete y todos los responsables. El 4 de abril paramos. A las 9 de la mañana hacemos un acto en Arroyito y a las 11 nos encontramos en el monumento a San Martín para marchar. Justicia por Carlos, asesinado por luchar. Cárcel a Sovich, solo la lucha traerá justicia. Aten Capital, en lucha.